Primeramente tenemos este circuito de ejemplo, que consta de una fuente de 10 voltios pico a 1 Hz con 0 grados de desfase, en serie a una resistencia de 330 y un diodo Zener con un voltaje de Zener de 5.1 voltios. Entonces, ¿cómo iniciamos con el análisis de esto? Primeramente tenemos que conocer eh, las zonas de trabajo del Zener. Entonces, para eso podemos ocupar un osciloscopio, en donde vamos a comparar el voltaje de la fuente con el voltaje del Zener. Entonces, una vez yo lo ejecuto, le doy doble clic al osciloscopio y me aparece la onda. Para ver yo la onda, pues tengo que ajustar aquí los parámetros. Primero le doy en Single y ajusto el tiempo a que me muestre mayor cantidad de puntos, pues la escala del tiempo sea menor. Entonces aquí tenemos, ¿qué me está mostrando aquí? Pues de rojo tenemos el canal A y de azul tenemos el canal B. Entonces podemos ver que el lado rojo es el voltaje de entrada y el azul es el voltaje del Zener. Aquí se puede apreciar mejor. Análisis en el tiempo, en el que podemos ver aquí los voltajes y los tiempos, pues. Entonces vemos que en la zona positiva al inicio hay un corte, pues aquí es donde no está fluyendo, donde el Zener se está comportando como un circuito abierto, entonces no habría un flujo de corriente. Y lo que estaría midiendo aquí el osciloscopio sería el mismo voltaje de entrada. Aquí lo podemos ver. Claro, el diodo en esta zona pues tiene un voltaje de tiene una corriente de fuga y es mínima y por eso aquí hay una pequeña caída de voltaje. Pero en la práctica, en lo teórico, pues sabemos que el voltaje aquí no hay una corriente y por lo tanto él no está consumiendo un voltaje y aquí en este punto vamos a ver el mismo voltaje de entrada. Entonces, la primera parte de la gráfica es donde el diodo no está, no hay una corriente en el diodo, no se ha cerrado el diodo, entonces el circuito está abierto. Luego él se satura y llega a los puntos 7 máximos teóricos. Pues vemos que tiene 807 milivoltios. No son los puntos 7, pero lo vamos a tomar como punto 7 porque aquí en el programa pues, se le ha encargado una serie de datos a este diodo y va a depender mucho del fabricante. Pero en lo teórico vamos a tomar que es punto 7 la caída del voltio. Y aquí lo estamos viendo, pues es bastante cercano. Y 10 voltios máximo, 9.95. Pues que son 10. Y en la parte negativa, pues él llega a un máximo de menos 5.1 y ahí se estanca. Entonces tenemos ese voltaje fijo. Entonces yo una vez identificamos la zona, ¿verdad? Sería zona 1, zona 2, 3 y la cuarta zona de análisis. Entonces nos pasamos a Jamboard y para hacer este análisis pues requerimos la función de entrada de la onda. ¿Cómo averiguamos la función de entrada? Pues en este punto, perdón, el voltaje en el Zener y el de la fuente es el mismo. Aquí sabemos que se satura con 0.7 voltios. Aquí de igual forma que acá el voltaje es el mismo. Y aquí hay otra saturación, ¿verdad? Entonces, para averiguar el voltaje, la función en el voltaje de entrada, aquí tenemos esta fórmula. A la amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia, por el tiempo, más el ángulo de desfase. Entonces tenemos voltaje de entrada es igual a la amplitud que era de 10 voltios pico por el seno de 2pi por la frecuencia que era 1
2pi es igual a 2 por pi, 6.28. 6.28 por el tiempo, más el de fase que es 0, así que no se pone. Y ese es el voltaje de entrada. Entonces ya sabemos que aquí el voltaje de entrada y el del Zener pues va a ser el mismo. Él se satura a los puntos 7, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que es 0.7. Es una función, es un número constante. Por lo tanto, este no varía y es 0.7. Aquí de igual forma, en esta zona, pues el voltaje de la fuente y el del Zener va a ser el mismo. Entonces en esta zona el voltaje es el mismo. Y aquí tenemos una saturación de menos 5.1 voltios. Sí, aquí me hace falta pegarle voltios. Entonces, una vez ya detectada esta zona, podemos hacer el análisis pues porque se nos pide conocer la corriente en el Zener. Entonces, ¿cómo guardamos el análisis de corriente en el diodo Zener? Pues de la misma gráfica lo podemos conocer. Sabemos que este circuito es una sola malla, pues. Entonces, tanto la corriente en la resistencia como en el Zener van a ser las mismas. Entonces, conociendo la función de la corriente en la resistencia, podemos saber la corriente en el Zener. Y eso gráficamente aquí es bien fácil. La diferencia entre los dos voltajes, entre la resistencia, que se conoce, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente en una resistencia? Y, y R es igual a la corriente en el diodo. Y por lo tanto va a ser P, diferencia de voltajes, pongámosle diferencia de voltajes entre la resistencia. Eso me da la corriente. Entonces, ¿cómo sé yo la diferencia de voltajes? Aquí en la gráfica lo podemos ver. Ya habíamos acordado de que en este punto, pues los voltajes iban a ser lo mismo, porque tanto, digámosle aquí para no confundirnos, voltaje I va a ser igual a voltaje en el Zener. Igual voltajes del diodo, voltaje del diodo. Entonces, si el voltaje en el diodo como en el Zener son los mismos, pues no habrá corriente, porque esta diferencia me daría cero. Cero entre cualquier número es cero. Entonces, inicialmente tenemos una corriente de 0 miliamperios, de 0 amperios. A partir de ese punto ya el diodo se conmuta y empieza a haber una corriente. En el primer instante pues sigue siendo 0, porque serían los mismos 0.7 voltios, y el de la fuente, que estaría en 0.7 también, pues seguiría siendo 0.7, pero el de entrada sigue creciendo. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación de la corriente, que sería el voltaje de entrada menos el del Zener, que aquí es 0.7, entra la resistencia. Entonces venimos y voy a copiar a esta zona. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces en este tramo, pues aquí queremos la corriente en el diodo. Sería el voltaje de entrada, que sería esta misma función, menos los 0.7 del diodo Zener. Todo eso entre la resistencia, que serían 330 ohms. Y esto ya sabemos que nos va a dar amperios. Entonces tenemos la segunda zona de la gráfica. Entonces vemos que es una senoidal también. Y pues aquí voy a hacer un bosquejo y sería prácticamente bastante parecido al de entrada. Entonces en esta zona sigue siendo cero hasta llegar a este punto, porque no hay una diferencia de voltaje en la resistencia. Entonces toda esta zona sería cero también. Ya sabemos la ecuación de esta. Este es solo un bosquejo, ya lo voy a enseñar yo cómo hacerlos en Multisim y graficar esa zona.
Entonces, pues esta zona, el análisis sería lo mismo. Llegado a este punto, empezaría en cero la corriente y ya tenemos la ecuación aquí prácticamente. Sería el voltaje de entrada menos el de menos el del Zener, que en este caso está en su polarización inversa, que sabemos que la caída es voltaje del Zener. Entonces sería menos los 5.1 voltios. Esta sería la ecuación del siguiente tramo. Y ya sabemos que también es una senoidal, pues. Entonces la gráfica quedaría bastante parecida. Y aquí seguiría en cero. Entonces ya tenemos el bosquejo de nuestra corriente. Déjenme y lo coloco así. Necesitamos nosotros que nos entreguen. Bueno, ya les voy a enseñar cómo hacer la gráfica de la corriente multisim. No queremos que dejen este bosquejo porque, o sea, no ser que tengan un lápiz electrónico o una pantalla táctil para hacerlo más fácil, pero este es caso de ilustrativo, pues. Entonces, tenemos todo. Permítanme, solo pongo las etiquetas de los otros tramos. Entonces, ¿cómo hacemos esta gráfica en multisim? Aquí hay un menú de simulación. Nos vamos a análisis y simulación. Y aquí va a aparecer inicialmente aquí. Pero queremos hacer un estudio del transiente. Y aquí nos pregunta el tiempo de inicio y el tiempo de final. Como solo queremos un periodo y sabemos que esto es un hertz en segundos, un segundo, ¿verdad? Entonces queremos solo un periodo de la onda. Y aquí nos los piden segundos. Entonces en la salida que queremos, aquí no va a aparecer nada. En este lado, esto es lo que nos va a graficar. Entonces tenemos que graficar la corriente del diodo. Le damos añadir y es lo que nos interesa, entonces le damos correr. Aquí pues no les va a venir autoajustado, pero con estas herramientas pueden ajustar la gráfica y cabal. Es lo que nos esperábamos inicialmente, una corriente de cero, después una senoidal, vuelve a corriente cero y la senoidal. Entonces le tomamos captura a esto y lo vamos a comparar con lo que tenemos. Pues si se fijan, la gráfica, ajá, no vamos a ser ultra precisos, pero es bastante parecida, pues. Por valores de amplitud y todo eso, pues no podemos tener esa precisión nosotros. Pero la máquina sí tiene infinitos puntos de precisión. Pero tenemos algo más valioso nosotros, las ecuaciones reales. Entonces, pues esto se le va a estar pidiendo en los entregables. Y ya le vamos a dar un formato nosotros. Ahí en la guía va a aparecer y eso es lo que van a tener que entregar, pues. Pero sí, lo que nos interesan son las ecuaciones. Otras cosas que les pueden pedir son los voltajes máximos, pero esto haciendo el análisis. Ya sabemos que la sinusoidal tiene un punto máximo en 10, que es su amplitud, en 10 y menos 10. Entonces ahí fácilmente, sustituyendo esos valores aquí, podemos encontrar la corriente máxima. Para este segundo ejemplo tenemos este circuito, el cual se nos pide encontrar el voltaje en esta resistencia, en la de 5.6 kΩ, y la corriente en este diodo. ¿Cómo deberíamos de empezar a trabajar este tipo de circuito? Pues hay que hacernos la pregunta primeramente, ¿en qué zonas de la, del voltaje sinusoidal va a estar trabajando cada elemento? Pues conocemos que el Zener va a trabajar tanto en polarización directa como inversa, y un diodo normal, el 4001, pues solo trabajaría en polarización directa. Entonces, para la zona positiva de nuestra fuente, tendremos que los dos estarían trabajando. Y para la zona negativa, pues solo el diodo Zener. Entonces, una vez sabiendo eso, podemos empezar a correr la simulación. Si se acuerdan, en transiente y le damos los voltajes que queremos saber. Para este caso nos interesa conocer el voltaje de entrada, que sería el nodo 2,
y el voltaje en este nodo, que sería igual al de la resistencia. Aparte la corriente en el diodo Zener. Aquí las tenemos seleccionadas. Entonces al momento de correr nos va a desplegar las gráficas, a los cuales haremos el análisis. Ahorita haremos el de voltaje y por lo tanto voy a quitar el de corriente del diodo. Entonces en la gráfica podemos ver las zonas de trabajo en la que inicialmente este diodo no está polarizado y por lo tanto en esta resistencia tenemos un voltaje de 0 porque está conectada a tierra. Entonces hay un lazo abierto, no hay corriente y pues en toda esta zona el voltaje es 0. Entonces ya cuando entra en conducción el primer diodo, el diodo Zener, perdón, tenemos que debería de ser alrededor de 5.1, pero si se fijan aquí está marcando 4.23. Eso depende también, recordemos que no es un comportamiento ideal, pues depende tanto de la corriente que se le está exigiendo y otros parámetros. Entonces, pero teóricamente es a los 5.1 voltios. Entonces seguimos avanzando y nos encontramos en la segunda zona, perdón, tercera sería, en la que este diodo, después de que estas dos resistencias empiezan a tener un voltaje, pues al momento de que ésta llega a los 0.7 voltios con respecto a estos dos nodos, este diodo entra en conducción y pues ya de ahí seguiría toda esta zona del gráfico, esta. Y luego pues como es periódico, volvemos a entrar en la zona en donde esto ya no está polarizado y el voltaje de este diodo pues se abre y tenemos aquí voltaje de 0. Eso es lo que vemos en toda esta gráfica. Y luego en el ciclo negativo pues podemos ver que solo entraría a los 0.7 voltios este diodo y este no estaría funcionando. Entonces, debido a la escala, pues podemos ver que hay una pequeña zona en donde sigue siendo 0 y luego se polariza y sigue toda la gráfica. Pues esto es porque el a los 0.7 se ha polarizado y entramos en esta zona, en donde el voltaje en la resistencia pues sería un divisor de tensión entre estos dos. Y luego nos vamos al de la corriente, lo autoajustamos y ahí sí, pues las corrientes en este diodo, aquí se han medido en este sentido, del lado contrario, por eso es que están inversas. Pero igual les podemos dar la vuelta, no hay ningún problema. Y podemos hacer análisis en el ciclo positivo, pues que siempre hay tres zonas, debido a que hay dos zonas en la polarización de estos elementos que entra este. Y tenemos pues la zona de donde está abierto, entonces no hay corriente. Luego donde entra y no se ha polarizado este diodo, esta zona. Luego donde ya está polarizado este diodo, pues habrá otra caída de corriente. Aquí las podemos ver. Y igual en el ciclo negativo, pues solo tenemos una zona. Perdón, dos zonas. Donde sigue siendo 0. Recordemos que aquí hay una fuga. Pues teóricamente eso no sucede. Y luego entra en conducción este diodo y tenemos la otra zona. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar estas ecuaciones? Pues ahorita se lo vamos a mostrar. Solo déjenme tomarle captura y lo mando a Jamboard. Entonces, como recordábamos, esta es la ecuación teórica del voltaje de entrada. Entonces, y aquí tenemos el circuito de ejemplo. Entonces, tenemos que inicialmente el voltaje sería 0 porque sería un nodo abierto, un circuito abierto, perdón, 0 voltios. Luego, en donde este diodo entra en conducción y pues habría un divisor de voltaje entre esos dos. ¿Cuál sería ese voltaje? Pues ahorita lo voy a dejar todo en términos para no tener muy extensas las ecuaciones en términos de voltaje de entrada. Ocuparíamos esto. El voltaje en la resistencia 2 sería igual a el voltaje de entrada, Vin, menos los 5.1 voltios
de este diodo y el divisor de voltaje que quedaría de esta forma. Permítame, hago más grande esto. Entonces, multiplicado por la resistencia que nos interesa, la de 5.6, entre todo esto, entre la suma de la resistencia. Sabemos que ese es un divisor de voltaje. Entonces, 5.6 kilo ohms. Pues esto lo dejo en números. No pongo 5000 porque pues arriba y abajo tendríamos las mismas unidades de kilo. Entonces se eliminan 5.6 más 3.3. Entonces ahí tenemos esta zona de esta gráfica. Esta es la ecuación teórica. Voltaje en la resistencia 2 sería igual al voltaje, como ya les había dicho, del diodo. Digo, el voltaje de entrada menos este voltaje del diodo multiplicado por la resistencia que nos interesa entre la suma de las resistencias. Entonces ya tenemos esa zona y ahora vamos a proceder a esta. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos interesa el voltaje en esta resistencia igual. Tenemos que el voltaje en la R2 sería igual al voltaje de entrada menos los 0.7 menos los 5.1. Podríamos, podríamos hacer una malla en todo esto, ya que esto se comporta como una fuente normal. Entonces sería igual a, si hacemos esta malla, el voltaje de entrada menos los 5.1 menos los 0.7 es igual al voltaje de la resistencia. Y aquí es lo que tenemos, esta ecuación. Entonces duplicamos esta porque ya sabemos que esto es periódico. La colocamos aquí. Aquí. Y en esta zona que sabemos que es 0 igual. Déjenme hago más pequeño esto. Ahora nos acercamos al ciclo negativo, pues inicialmente el voltaje sigue siendo 0 en la resistencia, ya que es un lazo abierto. Y igual, esto es periódico y del otro lado tenemos lo mismo. Y esta zona, que quedaría parecida a esta, solo que ahora el voltaje de este diodo no sería 5.1, sino que 0.7. Entonces, sería igual a esto, solo que en vez de restarle los 5.1, serían los 0.7 de la caída de este diodo. Porque sabemos que sería el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo y el divisor de tensión entre esas dos resistencias, que sería igual a la multiplicación de la resistencia que nos interesa entre la suma de la resistencia. Entonces aquí ya tenemos detalladas todas las zonas, todas las ecuaciones de esta gráfica. Y ahora el que nos interesa es el de la corriente. Entonces, de igual manera, denme un momento y yo paso la gráfica a otra página de Jamboard y ya volvemos. Entonces, tenemos ahora la gráfica de la corriente. Como les había dicho, pues está inversa porque él está midiendo corriente para allá cuando debería de ser para allá. Entonces, pues no importa. Las ecuaciones que vamos a sacar van a ser en este sentido y por lo tanto, al momento de sacar puntos, pues solo van a estar con signo contrario. Entonces, de igual manera, tenemos las zonas de trabajo. En este caso sería cuando no se ha polarizado, cuando solo se polariza el diodo Zener. Esta zona es cuando ya están los dos polarizados. Esto es periódico. Aquí cuando solo este está polarizado, cuando, perdón, no está polarizado este diodo, cuando ya estamos en el ciclo negativo. Y aquí. Entonces, igual señalamos las zonas. Ahora, ya conocemos aquí que la corriente sería 0 y de igual forma porque es un lazo abierto. Entonces, una vez ya colocados los puntos que conocemos, pues ahorita vamos a proceder a sacar la ecuación de la corriente en este tramo. ¿Cómo sería la ecuación de la corriente, perdón? Entonces conocemos que aquí sería, este diodo no está funcionando, por lo tanto estaría así como que no existe, entonces solo tendríamos una malla. Y ya conocíamos el voltaje de entrada, entonces
La ecuación quedaría de esta forma. Sería la corriente del diodo Zener, sería igual al voltaje de entrada menos los 5.1 de caída en este diodo entre la suma de las resistencias. Entonces tenemos, permítame, y aquí cierro entre corchetes porque luego es confuso aquí. Entre la suma de la resistencia, que sería 3.3 más 5.6. Y recordemos que hoy sí nos importa que sean kilos o de perdida le ponemos miliamperios de un solo a la ecuación. Entonces, bueno, a las anteriores no les he puesto sus unidades, pero sí es bastante importante que ustedes en las entregas sí pongan unidades. Ya voy a ir a modificar la anterior y pues aquí serían miliamperios. No pongo aquí kilos porque ya puse aquí miliamperios. Entonces ya sabemos que los datos que nos saque aquí van a ser en miliamperios. Entonces ya tenemos la ecuación de esta corriente y que sería igual a la de este tramo. Entonces para el ciclo positivo nos quedaría solo la de este tramo. ¿Y cómo sacamos estas? Pues ya teníamos aquí el voltaje de la resistencia 2, si nos acordamos. Bueno, aquí de un solo voy a aprovechar y a cambiar las unidades en cada una. Entonces, si ya conocemos el voltaje de la resistencia, ¿qué nos queda? Dividirlo entre la propia resistencia para sacar una corriente en esta malla. Sería el voltaje en el diodo Zener. Sería igual al voltaje en la R2 entre la R2, que serían los 5.6 kilo ohm. Entonces, yo aquí pondría miliamperios. Ya tengo la ecuación de esta zona. Claro, hay que poner la referencia de que el voltaje en la R2 sería este. Entonces lo copiamos y dejamos aquí como una acotación. Que BR2 sería igual a este. Claro, para esta zona en donde ya están polarizados los dos diodos. Vale, entonces, ahora nos vamos al ciclo negativo. ¿Qué ecuación corresponde a este? Pues sería muy parecida a esta, solo que en vez de poner los 5.7, pues pondríamos la caída de 0.7 de este voltio. Entonces, venimos y copiamos. Y aquí serían 0.7, porque recordemos que estaría como polarización inversa. Y aquí habría una caída de 0.7. Entonces, ya tenemos los voltajes de todas las zonas y las corrientes que nos pedían del diodo.